¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué significan todos esos nombres raros y esos números que vemos en las etiquetas de los alimentos? Pues hoy vamos a meternos de lleno en ese mundo. Vamos a desenredar el lío de los ingredientes que se esconden en muchos productos para entender de verdad qué es lo que comemos. Este va a ser nuestro recorrido de hoy. Vamos a empezar por un viejo conocido, la sal, para luego sumergirnos de cabeza en el universo de los aditivos y sus famosos números E. Y terminaremos con algo más sigiloso, los contaminantes, para llegar a una conclusión que es clave en todo esto. Bueno, pues empecemos por algo que usamos prácticamente todos los días, la sal. Parece inofensiva, ¿verdad? Pero ¿entendemos bien ese doble juego que tiene? Por un lado, es un nutriente esencial y por otro puede ser un riesgo muy serio para la salud. A ver, para entender esto, un poquito de química, pero muy fácil, ¿eh? La sal que usamos en la cocina es cloruro sódico, NaCl. La parte que nos interesa de verdad, la que está en el centro de todo este debate, es el sodio. Fijaos, es un 40% de la sal. Y es este elemento, el sodio, el que tiene el papel protagonista, para lo bueno y para lo malo. Y es que quede claro, el sodio no es el malo de la película. Para nada, es absolutamente fundamental para vivir. Como vemos aquí, se encarga de regular funciones vitales, desde la presión de la sangre hasta que nuestros músculos y nervios funcionen como un reloj. Sin sodio, nuestro cuerpo sencillamente no carbura. Pero claro, aquí viene la otra cara de la moneda. El exceso de sodio es uno de los grandes problemas de salud pública hoy en día. Está demostrado que un consumo elevado dispara el riesgo de hipertensión y por lo tanto de sufrir problemas cardiovasculares muy serios. Y ahora, la pregunta del millón. ¿De dónde viene todo ese sodio que nos sobra? Es fácil pensar en el salero de casa, pero la realidad es muy distinta. Ojo a este dato. Entre el 70 y el 75% de toda la sal que consumimos viene de los alimentos ultraprocesados. Es la que llaman sal oculta, la que nos comemos sin darnos ni cuenta. Y esta lista lo deja clarísimo. Las carnes procesadas, como el embutido, con más de 2 gramos de sodio por cada 100 gramos, es una barbaridad. Las sopas de sobre, los snacks salados, pero cuidado, que hasta el pan de molde industrial o muchos platos preparados son fuentes enormes de esta sal oculta. Así que, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con una idea muy clara. El lema debería ser ni mucha ni poca, la necesaria. El problema, de verdad, casi nunca está en echar una pizca de sal a la ensalada. El auténtico reto es esa cantidad masiva de sal que nos metemos sin ser conscientes a través de los ultraprocesados. Venga, dejamos la sal y nos metemos ahora con el siguiente gran pilar de los ultraprocesados. Vamos a hablar de aditivos, de ese mundo de nombres impronunciables y números E que llenan las etiquetas de los productos. Esta imagen seguro que nos suena a todos, ¿verdad? Los famosos números E. Son códigos simplemente que representan sustancias que se añaden a los alimentos para conseguir algo. Pero, ¿qué es exactamente ese algo? Vamos a ver los más comunes y para qué sirven. Lo primero es tener clara la definición. Un aditivo es una sustancia que se añade a propósito para cumplir una función técnica. Que el producto dure más, que tenga un color más vivo, una textura más agradable, no es un ingrediente como tal, como la harina. Esto a veces genera lo que se llama quimiofobia, un miedo un poco irracional a todo lo que suena a químico, pero es mucho más útil entender qué hace cada cosa y qué riesgos puede tener. Vamos a empezar por dos de las categorías más importantes. Por un lado, los conservantes, que son los que consiguen que un producto aguante semanas o meses en una estantería. Y por otro, los colorantes, que se encargan de que parezca más fresco y apetitoso de lo que a veces es. Dentro de los conservantes, que son los que protegen a los alimentos de los microbios, nos vamos a centrar en 4 grupos principales que hay que conocer: los nitratos y nitritos, los benzoatos, los sorbatos y los sulfitos. Cada uno tiene sus usos y sus cosillas. Vamos a comparar los dos primeros. Los nitratos se usan mucho en carnes procesadas para darles ese color rosado y protegerlas del botulismo. El problema es que hay estudios que los relacionan con un mayor riesgo de cáncer colorectal. Por otro lado, los benzoatos los encontramos en bebidas azucaradas y salsas. Se han asociado con un aumento del TDAH en niños y con la posible formación de benceno, que es una sustancia cancerígena. Seguimos con los otros dos, los sorbatos. Muy típicos en la bollería industrial, se consideran de los más seguros, aunque no se libran de cierta controversia en algunos estudios que los ligan a inflamación. Y los sulfitos, estos seguro que suenan por el vino. Se usan para evitar que se oxide, pero son un verdadero problema para las personas con asma, porque pueden provocarles reacciones alérgicas bastante serias. Pasemos ahora al color. La función de los colorantes es, digámoslo claro, puramente estética. Su trabajo es maquillar el producto para que parezca más fresco, más natural o simplemente más llamativo.
Muchas veces enmascaran una calidad bastante pobre de los ingredientes. Nombres como la tartrazina o el rojo alura son súper habituales. Y ojo que esto no es solo una cuestión de apariencia. Para entender el riesgo que pueden tener es clave lo que explica el doctor Hristo Bozdani. Dice que las moléculas de estos colorantes sintéticos son tan pequeñas que de alguna forma engañan a nuestro sistema inmunitario. Se pueden unir a nuestras propias proteínas y provocar reacciones inmunológicas silenciosas que a la larga pueden ser dañinas. Y ahora vamos con los aditivos que se encargan de la experiencia sensorial, los que hackean nuestros sentidos. Son los auténticos ingenieros del sabor, la textura y el dulzor de los productos ultraprocesados. Esta tabla lo resume de maravilla. Por un lado, los potenciadores del sabor como el famoso glutamato monosódico, el E621, que hacen que todo sepa más intenso porque sobreexcitan nuestras neuronas. Luego, los emulsionantes que consiguen texturas súper suaves y que no se separe el agua de la grasa, pero que pueden fastidiar nuestra microbiota intestinal. Y por último, los correctores de acidez como los fosfatos, que en exceso se han relacionado con pérdida de densidad en los huesos y problemas de corazón. Y por supuesto no podíamos dejar fuera el gran tema de los edulcorantes. Aunque no tengan calorías, su impacto no es cero, ni mucho menos. Nos acostumbran a un dulzor tan extremo que luego la fruta nos sabe a poco. Además, cada vez hay más pruebas de que pueden alterar la microbiota intestinal y la forma en que nuestro cuerpo gestiona el azúcar en sangre. Bien, y llegamos a la última categoría, que es un poco diferente. Aquí no hablamos de sustancias que se añaden a propósito, sino de compuestos que aparecen durante el propio proceso de fabricación. Son como los infiltrados. El ejemplo perfecto de esto es la acrilamida. Esta sustancia no la vamos a ver en la lista de ingredientes, pero se forma en las patatas fritas de bolsa, en las galletas o en el pan muy tostado cuando se cocinan a más de 120 grados. Está clasificada como probablemente cancerígena y su presencia es mucho mayor en productos industriales que en la comida que hacemos en casa. Entonces, después de todo este repaso, ¿cuál es la conclusión? ¿Hay que tenerle miedo a todo? Pues no. No se trata de demonizar cada número E, sino de entender el contexto. Y aquí, una de las frases más antiguas de la toxicología es más cierta que nunca. La dosis hace el veneno. Un aditivo, de forma aislada y en la cantidad permitida, puede ser seguro. El verdadero problema es el efecto acumulativo, el cóctel que resulta de consumir muchos productos cargados de sal oculta, aditivos y contaminantes, día tras día. Al final, la clave es la información. Sabiendo todo esto, la pregunta ya no es qué hay que evitar, sino que hay que empezar a mirar con otros ojos. ¿Cuál va a ser la próxima etiqueta que se merezca una lectura de verdad?